Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios le bendiga a mi amado hermano, mi amado amigo, que me pueda estar viendo, que me pueda estar escuchando en esta hora. Mi nombre es el hermano Daniel Vélez y pertenezco a la Iglesia Pentecostal Fuente de Salvación, la cual pastorea mi pastora Francisca Sáez y el pastor Davis Rivera. Aleluya. En esta hora estamos contentos por este privilegio que el Todopoderoso nos ha regalado de poder grabar este estudio bíblico en el cual estaremos finalizando, aleluya. Esta viene siendo la continuidad de la primera parte, que llevaba como tema cómo podemos asegurarnos de que nuestra vida sea una vida fructífera ante los ojos de Dios. Y estuvimos estudiando, aleluya, desde el versículo 1 del capítulo 15 de Juan hasta el versículo 17, versículo por versículo, desarrollando un estudio para contestar nuestra pregunta. Ahora vamos a finalizar este estudio del capítulo 15 y estaremos comenzando desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y ahora en el versículo 18 en adelante vamos a ver las consecuencias de llevar una vida agradable a Dios. Dice el versículo 18: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Seremos odiados por este mundo. El mundo no estará de acuerdo con nosotros. Fíjate, hermano, lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es practicando o participando en el ministerio del Señor. ¿Por qué? Porque estamos llevando su palabra. Tratamos de llevar una vida agradable a los ojos del Señor en este mundo en que vivimos. Estamos llamando a la gente a salir de este mundo. ¿Cómo lo estamos llamando? Por nuestro testimonio, por nuestras predicaciones, aleluya, por nuestra conducta, por lo que nosotros debemos de reflejar siendo cristianos aprobados ante el Señor. Espiritualmente hablando, estamos hablando con estas personas que están en ese mundo a salir de Babilonia, a salir del pecado en que se encuentran, como un día estuvimos nosotros. Pero pudimos ver en el versículo 16, en el estudio anterior, en la primera parte, que decía: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en aquel parte 1 de este estudio dejamos claro que fue el Señor el que nos escogió a nosotros. Y fíjese que ahora nosotros, Dios nos está utilizando a través de su palabra para ir a ese mundo, a un mundo que nos odia, a un mundo que nos aborrece. Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias de seguir caminando como Dios quiere que caminemos en este mundo, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Fíjate, el versículo 19 dice: si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. O sea, esto tiene que ver con Dios. Desde que Él nos sacó de este mundo, desde que Él nos sacó del pecado, desde que nos sacó de Babilonia. Por eso es que el mundo nos odia, por eso es que el mundo nos ve diferente, por eso es que el mundo, como dice su palabra, el mundo nos va a perseguir. Desde que Él nos escogió de este mundo,
empezamos a ver todas estas cosas. Pero fíjate que nosotros lo podemos ver, o más bien esto lo puede ver aquella persona que verdaderamente sigue los caminos del Señor, que no es un cristiano ambivalente, que no es un cristiano dos caras, que no es un cristiano tibio. No, no, no. Esto lo ve un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Este evangelio tiene unas implicaciones, produce un resultado en la vida de la gente, como pasó conmigo. Yo no conocía al Señor y una vez llegué a los caminos de Él y al pasar los años me aparté. Fíjate que ya el Señor había sembrado en mí eso y yo me aparté de los caminos del Señor. Oye, pero esa semilla fue bien sembrada, porque gracias le doy al Señor que yo volví a los caminos del Señor a tiempo. Esta palabra produce un resultado, porque su palabra dice que es una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra. Va a haber un cambio, aleluya. Y Jesús quiere que tengamos un entendimiento correcto de algunas de las implicaciones de este evangelio. El Señor nos está preparando para una transición. ¿Qué transición? Una transición de este mundo al reino de Dios. Fíjese, si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, porque por esto el mundo os aborrece. Será una transición difícil y muy dura para cada uno de nosotros, porque dice que seremos aborrecidos, seremos odiados. Va a haber una diferencia entre el mundo y nosotros. Fíjate, cuando aceptamos al Señor, que hay un encuentro, y si hay un encuentro hay un cambio. Especialmente la familia empieza a hablar de nosotros y nos ponen hasta fecha. Aceptó al Señor por esto, por aquello, porque está enfermo o por la razón que sea. Sí, pero yo le doy un mes, le doy una semana, le doy 3 meses y nos ponen fecha. ¿Por qué? Porque el mundo os aborrece, seremos odiados. Seremos odiados por llevar la palabra del Señor, la palabra que es vida y es eficaz. Y fíjate que va a haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Pero ¿cómo es posible que predicando la verdad seremos aborrecidos? ¿Cómo es posible que predicando el evangelio, el cual nos va a llevar a la vida eterna, seremos odiados? ¿Acaso estamos haciendo algo mal? ¿Acaso estamos predicando algo negativo? Para nosotros los cristianos no estamos predicando nada negativo, pero para el enemigo de las almas sí estamos predicando algo negativo, porque el enemigo de las almas no quiere que nadie se salve. Dice su palabra que Él vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y estamos puestos en este mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra, escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Creador de los cielos y de la tierra. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y esas son parte de las implicaciones que vamos a tener nosotros por obedecer su palabra en este último tiempo. Vamos a continuar. Este versículo nos está diciendo que tenemos que prepararnos para lo que viene. Para lo que viene. ¿Qué dice el versículo 20? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor,
si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjate que el versículo 20 comienza hablando: acordaos. Recuerden, también seremos perseguidos por el mundo. No tan solo seremos odiados, ahora se suma algo más. Seremos perseguidos, aborrecidos por este mundo. El peor tiempo para nosotros los creyentes ocurrirá en los últimos días. En los últimos días. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y para eso Jesús busca prepararnos. ¿Y por qué digo que el peor tiempo para los creyentes será el de los últimos días? La Biblia dice en Mateo 24, Jesús hablando con sus discípulos, de qué cosas o qué señales habrán antes del fin. Jesús le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Señor, y a muchos engañarán. Y fíjate, si nosotros conocemos la verdad del Evangelio, si nosotros tuvimos verdaderamente un encuentro con el Señor, no debemos de avergonzarnos. Debemos de predicar la palabra tal y como está escrita. Debemos de predicar la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Si nos invitan a predicar, no podemos llevar un mensaje acomodado. Debemos llevar un mensaje tal y cual es. No importando las circunstancias, si el Señor puso en tu corazón un tema y un mensaje, eso es lo que tú tienes que llevar. Eso es lo que tú tienes que llevar en este tiempo en que vivimos. Porque el enemigo no está jugando. El enemigo lo que quiere es que la gente que aceptó al Señor, sacarlas del redil, sacarlas de las iglesias. ¿Cómo? Por problemas, dificultades en el trabajo, problemas matrimoniales, cosas económicas. Desenfocarte. Pero sin embargo, este capítulo 15 una y otra vez nos dice: permaneceos. O sea, tenemos que permanecer en su palabra, en lo que dice su palabra en este tiempo. Mi alma alaba la gloria de Dios. El versículo 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué vamos a ser perseguidos? ¿Por qué? Todo va a ser por causa del nombre que es sobre todo nombre: Jesús de Nazaret. Esa es la causa principal para nuestra persecución. Esa es la causa principal para que nos odien. Esa es la causa principal para que nos aborrezca este mundo. Por causa del nombre que es sobre todo nombre, por causa de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que predicar el Evangelio tal y como está. Para a través de su palabra, a través del mensaje, poder seguir sembrando la buena semilla. Y de lo demás se encargará el Señor. Tu trabajo y mi trabajo es predicar este Evangelio a través de predicaciones, de estudios bíblicos, de alabanza. Porque allá afuera hay un mundo que no conoce el verdadero Evangelio. Allá afuera hay gente que también se han apartado del Evangelio y quisieran volver a los caminos del Señor, pero están atados, bien atados. Conozco de personas que me han dicho: yo quiero volver al Evangelio, yo quiero volver al redil, pero se me hace bien difícil soltar lo que tengo, soltar lo que el mundo me ha dado.
Si estás en los caminos del Señor, dale gracias a Dios, que Él te tiene de su mano. Dale gracias a Dios. Poderoso el Señor. Porque ser cristiano en estos últimos días no es nada de fácil. Nada de fácil. Poderoso el Señor. Y cualquier cosa que se haga en ese tiempo, en el nombre de Jesús, el mundo se opondrá. Hoy en día vemos que predicamos en las calles, caseríos, donde quiera que vayamos. Y tú ves que la gente pone el radio alto si estás en la calle, o los carros pasan haciendo un alboroto, o la gente te grita, mofándose del evangelio, mofándose de la palabra del Señor, por decir alguna de las cosas. No hay respeto para la palabra del Señor. No hay respeto, iglesia, no hay respeto. Por eso es que esto no es un juego. Y por eso es que los momentos más difíciles que vamos a vivir nosotros como creyentes son estos últimos días. El versículo 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. Si Jesús, oye bien, si Jesús no hubiera venido y no les hubiera hablado el evangelio, ¿a quién? A esas personas de aquel momento. Si Jesús no hubiera venido, ellos tendrían una buena excusa para sus pecados. Pero ¿sabes qué? Que Jesús vino y les predicó. Unos aceptaron, otros lo rechazaron. Pero Jesús hizo su parte, les predicó. Por eso dice el versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero Jesús vino. Jesús vino y les habló. Y ellos vieron señales, ellos vieron los milagros que hacía el Señor, las sanaciones que hacía el Señor. No había excusa para no creer en Él o no aceptarlo. Ellos lo vivieron. En cambio nosotros creemos por fe. Nosotros físicamente no hemos visto a Jesús como ellos, que ellos lo vieron en aquel tiempo. Y muchos de ellos caminaron con Jesús. Nosotros físicamente caminaron. Nosotros físicamente no lo hemos visto, pero creemos en Él. Creemos en su poder. Creemos en las cosas que Él hace y que hará. Dice el versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que me rechaza. Jesús fue rechazado. Porque la Biblia dice que a los suyos Él fue y los suyos lo rechazaron. Si me rechazan a mí, rechazan también a mi Padre. Si rechazan la palabra del Señor, el mensaje, el consejero, si lo rechazan, está rechazando al Padre también. Fíjese qué importante, mi hermano, es estar agarrado del Señor en este último tiempo. Nadie dijo que sería un evangelio fácil. El Señor te prometió una salvación si tú lo aceptabas. Pero también te dice que seremos perseguidos, seremos aborrecidos, seremos odiados. Hay que pasar por todo eso para alcanzar la salvación. El versículo 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Wow. Las obras que Jesús hacía, ellos las veían. Ellos veían los milagros. Inclusive Jesús los sanaba y le decía, ve y dile quién te sanó. Mira cómo Jesús bregaba en ese tiempo. Las obras de Jesús testificaban
la verdad del Evangelio. Mi alma alaba la gloria de Dios. Jesús vino a salvar a los perdidos. Él no vino a condenar. Él vino a salvar a los perdidos, a los descarrilados, a los que no conocen el Evangelio de verdad. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué más tenía que hacerle Jesús para que esa gente creyera que Él era el Hijo de Dios? Jesús lo hizo todo en su tiempo en la tierra. El versículo 24, vuelvo y lo repito, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Hoy en día, ¿cuántos milagros el Señor no ha hecho contigo? Con tu familia, tu matrimonio. Y muchas veces nos viene un viento contrario y le echamos la culpa al Señor. Seremos probados. El que cree que esté firme, vele que no caiga. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que tú y yo tenemos que cargar. Y si ellos hubieran entendido la verdad de su escritura, hubieran entendido la verdad de su palabra. Anote ese dato. Y si ellos hubieran entendido la verdad de su escritura, hubieran entendido la verdad de su palabra. Sin embargo, oye bien, viendo todas las cosas, no lo aceptaron. Más bien lo aborrecieron, aún viéndolo todo. Fíjate, mi hermano, cuando le enseñan a alguien una palabra errónea, difícilmente ellos cambian. Lo digo porque hoy en día se lleva un evangelio bien liberal. Un evangelio bien liberal. Lo vemos en las iglesias. Ese es el evangelio que Cristo quiere que tú y yo llevemos. Te dejo con esa pregunta. Pero seremos aborrecidos, perseguidos y odiados. Versículo 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Qué cosa mala hizo Jesús? No hizo nada malo. Nada. Y lo aborrecieron. Fíjese que Jesús sanaba, ayudaba, predicaba, testificaba y lo aborrecieron. A Jesús, el Hijo de Dios, a ese que murió y al tercer día resucitó. Y con todo lo que hizo, lo aborrecieron. Imagínate a ti y a mí. Si a Jesús se lo hicieron, a nosotros nos los van a hacer también. Pero Jesús se quitó. No se quitó. Ese fue el ejemplo perfecto. No quitarse en medio de toda esa turbulencia. Y Él vino a este mundo como un ser humano. Un ser humano como tú y como yo. Sufrió. Y le dolieron muchas cosas.
como al igual a nosotros sufrimos y nos duelen, pero no nos podemos quitar, y mucho menos en este tiempo en que vivimos, porque sabemos que al enemigo le queda poco tiempo. Seremos arrebatados en cualquier momento. Así de finita está la cosa. Qué triste sería que llevando 10, 12, 14, 15 años en el Evangelio, demos un desliz, venga el arrebatamiento y nos quedemos. Así es esto, mi hermano. Hay que estar firme todos los días, continuamente. Una vez aceptaste al Señor, desde ese día tienes que pelear tu salvación. Desde ese día tienes que dar testimonio. Poderoso es el nombre del Señor. Sin causa alguna lo aborrecieron. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí nos habla de una transición, fíjese, pero cuando venga el Consolador. O sea, Jesús está presente, pero Él se va a ir. Y cuando Él se vaya, inmediatamente viene el Consolador que enviará el Padre, Dios. Y se llama el Espíritu de verdad. De alguien que nos va a ayudar a hacer este cambio en nuestras vidas. Nos va a ayudar a mantenernos fieles a Dios. El Espíritu Santo, el consejero. Versículo 27. Y vosotros, escucha bien, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿A quién le está hablando en ese versículo 27? Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Les está hablando a sus discípulos. Ellos estuvieron con Jesús desde el principio. Porque desde el principio ellos vieron todo. Ellos fueron testigos oculares de todos los milagros, de todas las obras, de todas las sanaciones que hacía el Maestro. Ellos podían testificar sobre todo lo que hizo y dijo Jesús. El Espíritu Santo nos es dado a nosotros, de modo que podamos ofrecer ese mismo testimonio que Jesús demostró. Y que la gente conozca que Jesús es real y que su verdad se refleje en nosotros. Consecuencias de llevar una vida agradable al Señor. Esas son las consecuencias. Perseguido, aborrecido, odiado, incluso por nuestras familias. Amistades, trabajo, odiados. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que estar firmes en este último tiempo. No podemos mirar atrás. Tenemos que seguir hacia adelante, buscando el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Si te gusta predicar, Dios te ha dado ese don de predicar y te da un mensaje. Predícalo como te lo dio. No lo acomode. No lo acomode. Pero este mensaje es duro, este mensaje está difícil. Dios sabe por qué te lo dio.
La persona que lo va a recibir o la iglesia que lo va a recibir, Dios conoce cuál es el propósito. Dios conoce cuál es el propósito. Nuestro trabajo es predicarlo tal y como está. Por eso te dije que nosotros en este último tiempo corremos mucho peligro. Peligro aquel que está en los caminos del Señor, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros no tenemos que tener miedo, porque con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Aleluya. Si Él te envió, ve. No lo haga para sorprender a alguien. No. Si Él te envió, ve y predica. Si Él te llamó a hacer algo, ve y hazlo. Porque Él te va a respaldar. Poderoso es el nombre del Señor. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra vida sea una vida fructífera ante los ojos de Dios? El capítulo 15 nos la respondió. Número 1, permaneciendo en su palabra. ¿Cómo yo permanezco en la palabra del Señor? Escudriñando. Cualquiera la puede leer, pero dice su palabra, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando nosotros escudriñamos, bogamos mar adentro, profundizamos en su palabra. Y te aseguro que vamos a encontrar cosas que mucha gente no predica. Pero eso tú lo encuentras cuando escudriña. Número 2, siendo obediente. Obediente a su palabra. No mirando ni a la derecha ni a la izquierda. Mirando de frente. Siendo fiel a Dios. Por eso te di un ejemplo en la primera parte del estudio, cuando Jesús en el capítulo 2 le habla a esas iglesias y le dice, yo conozco tus obras. Siendo fiel a Dios, Dios nos conoce. No lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor, a la esposa, al que sea. A Dios no. Dios no puede ser burlado. Guardando sus mandamientos, dando mucho fruto y reflejando el amor de Dios. No podemos ser un cristiano, ¿sabe? Aceptar al Señor, yo lo acepté, pero no reflejemos nada. Porque entonces, ¿a quién aceptamos nosotros? Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, automáticamente tenemos que buscar presencia. Y cuando buscamos presencia, encontramos un encuentro. Y cuando hay ese encuentro entre tú y el Señor, obligatoriamente tiene que haber un cambio. Y si hay un cambio en nuestras vidas a causa de ese encuentro, entonces podemos reflejar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Cuando permanecemos en el Señor, cuando escudriñamos su palabra, mi alma te alaba, Padre. O sea, cuando aceptamos al Señor de corazón y lo buscamos, vamos a encontrarlo, vamos a provocar ese encuentro.
Y ese encuentro va a producir en nosotros un cambio. Y dentro de ese cambio vamos a reflejar el carácter de Dios. De esa manera, estamos seguros que ante los ojos de Dios tenemos una vida que le agrada a Dios. Hasta aquí esta segunda parte y conclusión del estudio del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano. En el nombre de Jesús. Amén.